Irán domina los titulares del mundo. Conflictos que estremecen naciones, amenazas que pueden cambiar el destino de la humanidad, alianzas secretas tejidas en las sombras. Pero lo que pocos saben es que esta historia ya fue escrita hace miles de años, no en libros de historia, sino en la Biblia. Irán no siempre fue llamado así. En las antiguas profecías aparece bajo otro nombre, Persia. Una tierra que fue elegida por Dios para ser instrumento de liberación, pero también será llamada a enfrentar un juicio devastador. La historia de Persia es una saga épica, un viaje que comienza en los albores de la humanidad, en el Génesis, y se extiende hasta las visiones más oscuras y sorprendentes del fin de los tiempos. Prepárate para descubrir el destino oculto de Irán, una nación que desde su origen fue tejida en el plan divino, con un papel crucial que cambia el curso de la historia del mundo y del pueblo de Dios. Este no es un relato cualquiera. Es una profecía que conecta el pasado, el presente y el futuro con una precisión asombrosa. Si creías que el conflicto actual era solo política o poder, estás a punto de entender que es parte de un diseño mucho más grande, un drama celestial que ha estado escrito desde siempre. Ahora, viajemos al principio. Al momento en que Dios, después del diluvio, repartió las tierras y fundó las naciones. Allí, entre los hijos de Noé, nació la semilla de un imperio que cambiaría el destino de la humanidad, Persia. El viaje de Persia es una historia de poder, redención, traición y profecía, y su destino final está ligado a los eventos más trascendentales que la humanidad conocerá. Después del gran diluvio, la humanidad renace a través de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De sus linajes nacerán las naciones, pero en este momento comienza a perfilarse un mapa sagrado, un diseño divino para el futuro. Entre esos hijos, 2 nombres destacan con fuerza en la historia de Persia, Madai y Elam. Madai, descendiente de Jafet, es el antepasado de los medos, fieros montañeses que habitaron las tierras ásperas del norte de lo que hoy llamamos Irán. Guerreros duros, resistentes, con un espíritu indomable forjado por la crudeza de su tierra. Al otro lado, Elam, hijo de Sem, cuyo pueblo se asentó en las fértiles llanuras del suroeste, cerca del Golfo Pérsico. Un pueblo estratégico, poderoso, que crecería con los siglos para convertirse en una fuerza de primer orden. Pero esta no es solo una historia de orígenes. Es la crónica de un pueblo que, desde sus primeros días, estuvo destinado a ser protagonista en la historia sagrada. En el capítulo 14 del Génesis, un conflicto brutal marca el inicio de esta saga. 4 reyes del este, entre ellos Kedorlaomer, rey de Elam, lanzan una invasión devastadora contra Canaán, esclavizando pueblos y arrasando ciudades. Lot, sobrino de Abraham, es capturado, pero su rescate cambiará el curso de la historia. Abraham, con apenas 318 hombres, en una noche audaz y milagrosa, derrota a estos poderosos ejércitos del este. No es solo una victoria militar, es un mensaje claro y profundo: ningún poder, por grande que sea, puede prevalecer contra el favor divino. Así, desde sus albores, Persia y sus pueblos están entretejidos con la mano de Dios, son fuerza, desafío, juicio y esperanza. El escenario está preparado para una historia que cambiará la historia del mundo y la fe de un pueblo. Los siglos avanzan y los medos y los elamitas, aquellos pueblos antiguos de montañas y llanuras, comienzan a unirse, a crecer en poder y en organización. Lo que antes eran tribus y clanes aislados, se convierten en reinos, y esos reinos en un imperio formidable, el imperio persa. No eran un pueblo cualquiera. Aunque paganos, formaban parte del plan divino. Los profetas Isaías y Jeremías ya lo habían anunciado con palabras que retumbaban a través del tiempo. Isaías habló con voz potente: Dios usaría a Elam y Media como instrumentos para castigar a Babilonia, esa bestia que había destruido Jerusalén y quemado el templo sagrado. Pero Isaías no se detuvo ahí. Anunció también que un rey persa, un ungido de Dios llamado Ciro, sería la llave para liberar a Israel, para reconstruir el templo y para cumplir promesas que parecían imposibles. Más de 150 años antes de que Ciro naciera, la profecía resonaba clara y firme: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Y el mundo empezó a temblar. En el siglo VII a.C., un hombre llamado Deiyoses unió las tribus medas y elamitas, fundando la capital Ecbatana,
y comenzó a forjar un ejército invencible. Su nieto, Sixares, transformó ese ejército en una máquina imparable, dispuesta a derribar al cruel imperio asirio que había atormentado a Israel. Era el despertar de un gigante que no solo sería el verdugo de Babilonia, sino también el liberador prometido. La profecía comenzaba a cobrar vida. Pero mientras Persia crecía en poder y gloria, otro destino ya había sido revelado en visiones y sueños proféticos, visiones que solo un hombre pudo descifrar, Daniel. Daniel, un joven hebreo arrancado de su hogar, cautivo en tierras lejanas bajo el dominio babilónico, fue elegido por Dios para interpretar misterios que cambiarían el curso de la historia. Entre las paredes doradas del palacio real, rodeado de lujo y corrupción, Daniel permaneció firme, inquebrantable en su fe. Y fue así como Dios le otorgó visiones poderosas, visiones que trascendían su tiempo y revelaban imperios venideros. Una de esas visiones fue el sueño del rey Nabucodonosor, una estatua gigantesca hecha de metales diversos, símbolo de los reinos que dominarían la tierra. Daniel se presentó ante el rey con autoridad divina y reveló el significado. El pecho y los brazos de plata representaban un imperio poderoso, una unión de dos pueblos, los medos y los persas. Dos fuerzas unidas en un solo cuerpo, pero no iguales, porque uno se levantaría más fuerte. Así nació el imperio medo-persa, una alianza que cambiaría el destino del mundo. Y el reino de Babilonia caería, dando paso a esta nueva potencia elegida por Dios. Ciro, el gran rey que uniría los reinos de Media y Persia, se levantó como un gigante en la historia. Con un ejército imparable y un corazón guiado por un propósito divino, conquistó ciudades, desató tormentas y transformó la geografía del poder. Pero su misión iba más allá de la guerra y la conquista. Ciro fue el elegido, el ungido que Dios anunció con siglos de anticipación para liberar a su pueblo de la esclavitud y devolverles la esperanza perdida. Cuando Babilonia celebraba su opulencia y orgullo, una mano invisible ya había escrito su destino final. En un banquete lleno de arrogancia y blasfemia, apareció una escritura misteriosa en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie podía entender esas palabras, excepto Daniel, el profeta de Dios. Con voz firme y mirada penetrante, reveló la sentencia divina: el reino de Babilonia había llegado a su fin, y sería entregado a los medos y persas. Esa misma noche, mientras las fuerzas de Ciro desviaban silenciosamente el río Eufrates, las puertas de Babilonia se abrieron sin resistencia. La caída del imperio más poderoso del mundo era un mensaje claro: Dios mueve a los reyes y cambia la historia desde las sombras. Con la caída de Babilonia, un nuevo capítulo comenzó para el pueblo de Israel. Ciro, el rey pagano, no solo conquistó territorios, sino que emitió un decreto sin precedentes: el retorno de los judíos a su tierra y la reconstrucción del templo sagrado en Jerusalén. Imagina la emoción de un pueblo desterrado, viendo cómo un extranjero les abre las puertas de la libertad y el regreso. No era un gesto político cualquiera, era la mano de Dios obrando a través de un imperio que muchos consideraban pagano y ajeno a sus creencias. Bajo la guía de Zorobabel, descendiente del rey David, y Josué, el sumo sacerdote, comenzaron a poner los cimientos de un nuevo futuro. La historia estaba cambiando, y Persia, esa tierra de montañas y misterios, se convertía en la columna vertebral de la redención divina. Pero la gloria y el poder no eran eternos. Las visiones de Daniel mostraban que el imperio persa, aunque poderoso, era solo una bestia en la cadena de la historia, destinada a ser superada por un enemigo veloz y letal. La estatua del rey Nabucodonosor todavía brillaba en la memoria, sus metales representando imperios que se alzaban y caían. Daniel, el joven profeta en tierra extranjera, fue el único capaz de desvelar el misterio: el pecho y los brazos de plata no eran un solo reino, sino la alianza poderosa de los medos y los persas. Dos pueblos, dos brazos, un solo imperio. Pero la fuerza del brazo persa superaría la del medo, convirtiéndose en la mano firme que gobernaría vastas tierras y cambiaría el destino de la humanidad. La caída de Babilonia era inminente, y con ella, el comienzo de una nueva era. Ciro, el ungido de Dios, emergió de las tierras altas con un ejército imparable, un hombre destinado a cumplir una profecía que cambió el curso de la historia. La noche en que Babilonia cayó no fue una batalla cualquiera.
Los ríos fueron desviados, las puertas quedaron abiertas. Una victoria silenciosa y divina que demostró que ningún poder terrenal puede resistirse al plan eterno de Dios. Pero la historia de Persia no era solo gloria y redención. Una sombra oscura se acercaba, un destino aún no revelado, una guerra profetizada en visiones que estremecen hasta el día de hoy. Mientras el reino de Persia se alzaba en todo su esplendor, el misterio de su destino final comenzaba a gestarse en las visiones ocultas de los profetas. Daniel, el joven hebreo que había desvelado los secretos de reyes, recibió una nueva revelación: el carnero de 2 cuernos, uno más alto que el otro, simbolizaba a Media y Persia, unidos pero con un poder claramente dominante. Este imperio avanzaba imparable, conquistando tierras y sometiendo reinos, como un oso hambriento devorando todo a su paso. Pero la historia tenía un giro inesperado. Desde el oeste, un macho cabrío, rápido y furioso, apareció y arremetió contra el carnero, derribándolo y pisoteándolo con una velocidad sobrenatural. Era Grecia, bajo el mando de Alejandro Magno, quien desafiaría el imperio persa con una fuerza imparable. Así, la gloria de Persia comenzó a desvanecerse, pero la tierra que dio origen a ese imperio legendario aún tenía un papel decisivo que jugar en la historia sagrada. Porque Persia no solo fue un imperio de conquista y poder, sino también el escenario de uno de los milagros más inesperados y decisivos: la historia de Ester, la reina que salvó a su pueblo y cambió el destino de una nación. El rey Asuero, en un acto de orgullo desmedido, celebró un banquete colosal que duró 6 meses, seguido de una fiesta final de 7 días para todo Susa, la majestuosa capital persa. En ese momento de desenfreno, exigió que trajeran a su esposa, la reina Basti, para mostrar su belleza ante todo el imperio. Pero ella se negó, un acto de valentía y desafío que cambió el curso de la historia. Basti fue desterrada, y el reino enfrentó una decisión crucial: buscar una nueva reina entre las jóvenes más bellas del reino. Entre ellas estaba una joven huérfana, llamada Ester, desconocida para muchos, pero destinada a convertirse en la reina que salvaría a su pueblo. Criada en secreto por su primo Mardoqueo, Ester fue coronada sin que el rey supiera que era judía. En las sombras del palacio, un enemigo mortal se alzó: Amán, un hombre con un odio ancestral contra Israel, dispuesto a destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. La intriga, el peligro y la fe se entrelazaban en esta historia que cambiaría para siempre el destino de Persia y su pueblo. Amán, con astucia y crueldad, manipuló al rey Asuero para firmar un decreto de exterminio contra los judíos. Un decreto sellado con su anillo, que condenaba a hombres, mujeres y niños a la muerte. El terror se extendió como fuego entre las comunidades judías de Persia. Mardoqueo, desesperado, envió un mensaje urgente a Ester. Ella, ahora reina, debía arriesgarlo todo. Entrar ante el rey sin ser llamada era condena segura, pero no había otra opción. Con valor sobrehumano, Ester se presentó ante Asuero. El rey extendió su cetro en señal de clemencia, y el destino del pueblo pendía de un hilo. Ester no se apresuró, sabía que el momento debía ser perfecto. Invitó al rey y a Amán a un banquete, y en la segunda cena reveló la verdad que quebraría la maldad de Amán. Su pueblo estaba marcado para la muerte, y ella, su reina, pedía justicia. La furia del rey se desató contra Amán, quien fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero la lucha no terminó, el decreto de muerte seguía vigente, y Ester y Mardoqueo idearon un plan audaz. Un nuevo decreto fue firmado: los judíos podían defenderse. Lo que parecía su fin se convirtió en una victoria inesperada. El imperio persa, sin saberlo, se convirtió en refugio y escudo para el pueblo de Dios. Después del milagro de Ester, Persia parecía desaparecer del escenario bíblico, pero nunca se fue realmente. Los siglos pasaron, los imperios cambiaron, Roma tomó el poder, y Persia quedó en silencio. Pero cuando el mundo esperaba la llegada del Mesías, Persia reapareció con fuerza, en un momento decisivo. En el Evangelio de Mateo, unos sabios vinieron del oriente, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo.
Estos magos, sabios astrónomos y sacerdotes, muy probablemente venían de las antiguas tierras del imperio medo-persa, es decir, de lo que hoy es Irán. No eran reyes, pero sí hombres de ciencia y gran sabiduría espiritual. Probablemente estudiaron los escritos del profeta Daniel, quien siglos antes profetizó la llegada del Mesías con una precisión asombrosa. Cuando vieron la estrella, supieron que el tiempo se acercaba. Dejaron todo y siguieron aquella luz que los llevó hasta Belén. Trajeron 3 regalos cargados de un significado profético: oro, para reconocer la realeza; incienso, para declarar su divinidad; y mirra, anunciando su sacrificio y muerte. Sin saberlo, proclamaron el misterio más grande del universo: aquel niño sería rey, Dios y Cordero. Mientras los sabios de Jerusalén permanecían en silencio y Herodes tramaba su destrucción, los sabios de Oriente reconocieron al Salvador. Una vez más, Persia era instrumento de revelación divina. Desde el principio hasta la cuna del Mesías, Persia estuvo en el centro del plan de Dios. Pero la historia de Persia en la Biblia no termina en Belén. Si en el pasado fue redentora y refugio, también tendrá un rol crucial en uno de los capítulos más oscuros y temidos de las profecías finales. El profeta Ezequiel revela una visión que hiela la sangre: la guerra de Gog y Magog. Una coalición de naciones se levantará contra Israel, el pueblo restaurado de Dios. Pon tu rostro contra Gog, príncipe de Magog, y profetiza contra él, dice el Señor. Entre los aliados está Persia, junto a Cus, Phut, Gomer y Togarma, formando una alianza militar imponente contra Israel. Esta coalición será como una tormenta, un nublado que cubrirá la tierra con su furia. Pero no prevalecerán. La intervención divina será brutal y definitiva: terremotos, fuego, confusión en las filas enemigas. La gloria de Dios se manifestará con poder en medio del caos. Seré engrandecido y santificado, declara el Señor, y seré conocido ante muchas naciones. Persia, que una vez fue redentora, ahora estará del lado opuesto, enfrentándose a la voluntad de Dios y sufriendo su juicio. Pero, ¿será ese el final definitivo? El profeta Jeremías anuncia un mensaje inesperado para Elam, la antigua Persia. Quiebro el arco de Elam, su fortaleza, pero en los postreros días restauraré a sus cautivos. Una profecía dual: primero el juicio, luego la redención. Aún en la oscuridad del juicio, Dios mantiene abierta la puerta para la restauración. Así, el destino de Persia es también una historia de esperanza. Aunque Persia se alce contra Israel en el tiempo del fin, su historia no terminará entre ruinas y cenizas. Porque Dios es un Dios de redención y restauración. El Irán que hoy vemos en los titulares, con sus conflictos y desafíos, también tiene un lugar en el futuro glorioso que Dios promete. Las naciones que un día se levantaron en contra de Jerusalén, en los últimos días serán llamadas a adorar al Rey de Reyes. Y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán año tras año para adorar al Rey y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones esté Persia, aquella que fue redentora, enemigo y juzgada. Porque en el corazón de Dios siempre hay espacio para quienes se vuelven a Él. Desde el Génesis hasta las visiones apocalípticas, Persia ha estado en el centro del plan divino. Y su historia aún no ha terminado. ¿Crees que estamos viviendo los tiempos en que estas profecías se están cumpliendo? ¿Será que Irán está jugando hoy el papel que Dios ya reveló? La respuesta está en cada acción, en cada noticia, en cada suspiro del mundo. El tiempo de Persia es ahora, y su destino está en las manos de Dios. Aunque Persia se alce contra Israel en el tiempo del fin, su historia no terminará entre ruinas y cenizas. Porque Dios es un Dios de redención y restauración. El Irán que hoy vemos en los titulares, con sus conflictos y desafíos, también tiene un lugar en el futuro glorioso que Dios promete. Las naciones que un día se levantaron en contra de Jerusalén, en los últimos días serán llamadas a adorar al Rey de Reyes. Y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán año tras año para adorar al Rey y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones esté Persia, aquella que fue redentora, enemigo y juzgada. Porque en el corazón de Dios siempre hay espacio para quienes se vuelven a Él.
Desde el Génesis hasta las visiones apocalípticas, Persia ha estado en el centro del plan divino. Y su historia aún no ha terminado. ¿Crees que estamos viviendo los tiempos en que estas profecías se están cumpliendo? Esther fue elegida reina sin que el rey supiera su verdadera identidad. Mientras tanto, en las sombras del palacio, un enemigo mortal se alzaba, Amán, descendiente de los amalecitas, el enemigo eterno de Israel. Elevado a la posición más alta después del rey, Amán exigía que todos se inclinaran ante él. Pero Mardoqueo, primo de Esther, se negó. Esa negativa encendió la ira de Amán, que no solo quiso vengarse de un hombre, sino exterminar a todo un pueblo. Con engaños y mentiras, convenció al rey para firmar un decreto que condenaba a muerte a todos los judíos del imperio. El destino del pueblo de Dios pendía de un hilo. Ante esta amenaza, Esther enfrentó la decisión más peligrosa, presentarse ante el rey sin invitación, arriesgando su vida por salvar a su pueblo. Su valentía desató un giro inesperado que cambiaría para siempre la historia de Persia y del pueblo de Israel. Esther entró al palacio, el corazón latiendo con fuerza, consciente del peligro que enfrentaba. El silencio se hizo denso cuando el rey la vio aparecer sin haber sido llamada. Pero en ese instante, algo extraordinario ocurrió, el rey extendió su cetro de oro, señal de vida y protección. Esther sabía que no bastaba con estar allí, debía actuar con sabiduría y esperar el momento justo. Organizó un banquete al que invitó al rey y a Amán, y en ese espacio de aparente calma, tejió su plan. En la segunda cena, Esther rompió el silencio y pronunció palabras que resonaron como un trueno. Si hemos sido vendidos como esclavos, me callaría, pero se ha decretado nuestro exterminio, a mí y a mi pueblo. La ira del rey estalló, y Amán fue desenmascarado ante todos. El verdugo se convirtió en víctima, Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero la batalla no había terminado. La ley persa era irrevocable. Entonces Esther y Mardoqueo propusieron un decreto nuevo, que permitió a los judíos defenderse con valor. Lo que debía ser su fin se convirtió en su mayor victoria. Persia, sin saberlo, se convirtió en refugio y escudo para el pueblo de Dios. Pasaron los siglos y Persia, ese gigante que había sido refugio y protector, pareció desaparecer de la escena bíblica. Los imperios cambiaron, Roma ascendió, y el mundo esperaba en silencio la llegada del Mesías. Entonces, desde el horizonte del oriente, llegaron unos hombres sabios, los magos. No eran reyes, pero su sabiduría y conocimiento les conferían un poder ancestral. Vinieron buscando una señal, una estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Se cree que estos magos provenían de las antiguas tierras del imperio medo-persa, el corazón de Persia. Eran astrónomos y sacerdotes, guardianes de secretos y profecías, posiblemente conocedores de las visiones de Daniel. Y cuando vieron la estrella, supieron que el tiempo del Mesías estaba cerca. Sin dudar, siguieron la luz que los llevó hasta Belén, con 3 regalos cargados de misterio, oro, incienso y mirra. Oro, porque aquel niño sería rey. Incienso, porque sería Dios. Mirra, porque sufriría y moriría por la humanidad. Así, Persia, una vez más, fue instrumento de revelación divina. Pero la historia de Persia en la Biblia no termina con el nacimiento del Mesías. El mismo imperio que fue refugio y protector, volverá a aparecer en las profecías finales, en uno de los capítulos más intensos y oscuros del Apocalipsis. El profeta Ezequiel nos revela la guerra de Gog y Magog, una coalición de naciones que se alzará contra Israel en los últimos días. Y allí está Persia, una vez más protagonista, esta vez como parte de una alianza que desafiará al pueblo de Dios. Gog, príncipe de Magog, liderará esta coalición junto a Persia, Cus, Phut, Gomer y Togarma. Un ejército inmenso, una tormenta de naciones, dispuestas a invadir la Tierra Santa. Pero el juicio de Dios será implacable. Terremotos, fuego del cielo, confusión en las filas enemigas. La gloria de Jehová se manifestará en medio del caos. Y Persia, que un día fue redentora, ahora enfrentará su destino bajo la justicia divina. Pero la historia de Persia no termina ni en la destrucción ni en el juicio.
Mucho antes, siglos antes de que se levantaran ejércitos y se tejieran alianzas contra Israel, el profeta Jeremías, bajo el fuego de una revelación divina, dejó un mensaje que hoy resuena como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Jeremías habló de Elam, la antigua Persia, con palabras que desafían el destino fatal que parecía ineludible. Dijo que aunque el arco de Elam, su símbolo de poder y guerra, sería quebrado, y sus fortalezas derribadas, su final no sería un silencio eterno ni un olvido para siempre. En los postreros días, cuando la tormenta haya pasado y los vientos del juicio se calmen, Dios hará volver a los cautivos de Elam. No será un simple regreso, sino una restauración profunda, un renacer glorioso. Imagina un pueblo que se levanta de entre las ruinas, marcado por la caída, sí, pero también ungido por la gracia y la promesa de un nuevo comienzo. Una nación que, a pesar de su error y rebeldía, no queda fuera del alcance del amor divino ni del poder restaurador del Altísimo. Persia, la que un día fue instrumento de juicio y liberación, la que fue un escudo y luego un adversario, será también parte del diseño eterno de reconciliación y esperanza. Porque en el corazón del plan divino, más allá del castigo y la guerra, siempre hay un lugar reservado para la redención y la renovación. Irán, la antigua Persia, no es solo un actor del pasado glorioso ni un protagonista de los conflictos que hoy dominan los titulares. Es una nación cuyo destino está entretejido con la historia sagrada del mundo, con el drama eterno entre la luz y las tinieblas, con la caída y la exaltación, con la destrucción y la restauración. Su historia bíblica es un espejo donde se refleja la humanidad misma, caída, juzgada, pero finalmente restaurada por la gracia. Y mientras el reloj profético avanza, mientras las naciones se preparan para el gran desenlace, recordamos que ningún imperio está fuera del alcance del Dios que hace nuevas todas las cosas. Así que la pregunta no es solo qué pasará con Persia en el juicio final, sino qué papel elegirá jugar cuando llegue la hora de la redención. Porque en esa elección está el misterio y la esperanza más profunda de toda la profecía. Cuando parecía que Persia quedaría solo marcada por la sombra del juicio, la historia da un giro inesperado. Porque el libro sagrado no solo registra destrucción y castigo, sino también señales de esperanza y de una restauración que desafía toda lógica humana. Persia, la antigua nación que siglos atrás liberó a Israel y reconstruyó su templo, resurge en la historia con un nuevo propósito divino. Y es en el Evangelio de Mateo donde aparece uno de los momentos más impactantes y reveladores. Un grupo de magos, sabios del Oriente, viaja guiado por una estrella misteriosa. No eran reyes, ni simples viajeros. Eran hombres de conocimiento profundo, astrónomos y sacerdotes con un poder espiritual inmenso. Provenían de tierras que hoy llamamos Irán, la misma Persia ancestral, cuna de civilizaciones, profecías y misterios. Estos magos no solo reconocieron una señal en el cielo, sino que supieron interpretar el mensaje divino que anunciaba la llegada del Mesías. Sin saberlo, se convirtieron en los primeros en adorar al niño que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Llevaron regalos cargados de significado, oro para reconocer su realeza, incienso para proclamar su divinidad y mirra, símbolo de sacrificio y muerte. En ese instante, Persia se convierte en el primer testigo de la promesa cumplida, en la voz silente que anuncia la luz en medio de la oscuridad. El mismo imperio que fue aliado, enemigo y juez, ahora es parte del misterio más grande, la encarnación del Salvador. Desde el principio hasta la cuna de Cristo, Persia nunca fue un actor accidental, sino una pieza clave en el tablero del plan divino. Y mientras el mundo esperaba en silencio, Persia alzó su mirada hacia la estrella, anunciando que su destino está ligado a la historia sagrada, a la redención y a la gloria que está por venir. Pero la historia de Persia no termina con la llegada del Mesías ni con su papel en ese momento glorioso. Porque la Biblia revela que en los tiempos finales, cuando las profecías se acerquen a su clímax, Persia volverá a tomar protagonismo. No como liberadora, ni como guardiana, sino como parte de una alianza oscura que se levantará contra el pueblo de Dios. El profeta Ezequiel, con palabras que estremecen, describe una coalición poderosa, liderada por Gog, príncipe de Magog, que incluirá a Persia entre sus filas. Imagina una tormenta imparable, una alianza internacional que avanzará como un vendaval hacia Israel, intentando destruir lo que Dios ha restaurado.
Cus, Phut, Gomer, Togarma y Persia, todas unidas en un mismo propósito, la guerra contra el pueblo elegido. Pero no será una victoria humana. Porque el ataque desencadenará la intervención directa del poder divino. Terremotos, fuego del cielo, confusión y derrota caerán sobre esas fuerzas oscuras. El juicio de Dios será implacable, revelando su gloria ante todas las naciones y dejando claro que ningún poder puede desafiarlo sin consecuencias. Persia, una vez más, enfrentará la ira de Dios, no porque sea olvidada, sino porque eligió rebelarse contra él. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta y el juicio, la puerta de la esperanza permanece abierta. Porque el relato bíblico no cierra con la destrucción definitiva, sino con la promesa de restauración para aquellos que se vuelvan a él. Después de la tormenta y la guerra, cuando los cuerpos caigan y las armas se consuman en fuego durante 7 largos años, el nombre de Gog quedará marcado para siempre en la historia como símbolo del juicio divino. Pero la historia de Persia no termina en la sombra de la derrota. El profeta Jeremías, en una voz que atraviesa los siglos, ofrece una visión inesperada. Aunque el arco de Elam será quebrantado y su fortaleza derribada, en los postreros días, Dios hará volver a sus cautivos. Una promesa de redención y restauración se eleva sobre las ruinas, una esperanza que desafía el destino oscuro. El fin no es el final, sino el preludio de un nuevo comienzo. Persia, ese gigante de la antigüedad que tantas veces se alzó contra Israel, también tiene un lugar reservado en la reconciliación divina. La historia de Irán es la historia de la humanidad, caída, juzgada, pero siempre con la posibilidad de levantarse y caminar hacia la luz. En un mundo roto, Dios reserva un espacio para la gracia, para la misericordia, para el regreso a casa. El plan divino es más grande que las naciones y sus guerras, es la historia de un pueblo y de un Dios que nunca abandona a los suyos. Persia, desde sus orígenes hasta su destino final, es una muestra viva de esa verdad eterna. Pero la historia sagrada no se cierra con el juicio ni con la promesa de restauración. Porque en los últimos días, cuando la humanidad esté al borde del abismo, las naciones se volverán hacia Jerusalén. Está escrito que las naciones sobrevivientes, esas que se alzaron contra Dios, subirán año tras año para adorar al Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos. Y en ese glorioso retorno, quizás entre ellas esté Persia, la antigua Elam, el pueblo que fue redentor, enemigo y luego juzgado. Porque en el corazón de Dios siempre hay lugar para los que regresan, para los que se arrepienten y vuelven a la luz. Imagina ese día, cuando las voces de las naciones se unan en un solo canto de adoración, y Persia, aquella tierra marcada por la historia y la profecía, sea parte de la gloria restaurada. Una nación que pasó por el fuego, que fue prueba y castigo, ahora transformada en testimonio vivo de la gracia divina. Desde las páginas del Génesis, pasando por las visiones de Daniel, hasta las profecías apocalípticas, Persia ha caminado un camino único y sagrado. Un camino que refleja la lucha eterna entre el juicio y la misericordia, entre la caída y la redención. Y ahora, en los tiempos que corren, cuando las profecías parecen activarse en silencio, nos queda una pregunta poderosa. ¿Estamos viendo el cumplimiento de ese destino? ¿Es Irán, la antigua Persia, protagonista de la historia profética que la Biblia revela? La Biblia no deja lugar a dudas, el final está cerca, pero también la esperanza. En el libro de Ezequiel, después de la batalla apocalíptica, el juicio divino es definitivo. Los ejércitos que se levantaron contra Israel serán consumidos por fuego del cielo, sus armas serán quemadas y sus nombres quedarán marcados para siempre como símbolo de derrota y castigo divino. Pero entonces, un nuevo capítulo comienza. Porque no es solo destrucción lo que la profecía anuncia, sino un renacer. Una restauración sin precedentes. Jeremías ya había dicho que, tras el quebranto, Dios haría volver a los cautivos de Elam, reconstruyendo sus fortalezas y restaurando su pueblo. Esta promesa es un faro de luz en la oscuridad. Un recordatorio poderoso de que el juicio no es el final, sino el comienzo de una nueva era. Y esa nueva era está ligada al destino eterno de Persia, una nación que, como pocas, representa el ciclo divino de caída, juicio y redención. Es la historia de un pueblo elegido para sufrir, pero también para resurgir. Y en ese resurgir,
el mundo verá la mano restauradora de Dios actuando en la historia humana. Y así, Persia, la antigua nación que vio surgir imperios y profecías, no termina en ruinas ni en olvido. Su historia es un testimonio vivo de que incluso las sombras más densas pueden ser atravesadas por la luz divina. El mismo Dios que levantó a Persia para liberar a su pueblo, también la juzgará, y luego la restaurará. Porque en el gran libro de la historia sagrada, no hay finales permanentes, solo nuevos comienzos. El fin de Persia no es un punto final, sino una promesa, la de un futuro de reconciliación y gloria. Cuando las naciones se postren en Jerusalén para adorar al Rey de Reyes, quizás allí esté Persia, no como enemiga, sino como testigo y partícipe de la victoria definitiva. Porque la Biblia revela que el destino final de las naciones no está sellado por sus errores, sino por la gracia que se ofrece a todos los que regresan al camino. Irán, la antigua Persia, lleva tatuada en su historia la marca del juicio, pero también la del perdón. La historia de Persia es la historia de la humanidad, caída, juicio, esperanza y redención. Y hoy, mientras el mundo observa con temor y asombro, las profecías se activan. ¿Estamos acaso en los días finales? ¿Será Persia una pieza clave en ese destino profético? Solo el tiempo, y la fe, lo revelarán. Pero una cosa es segura. Nada escapa al plan divino. Y Persia seguirá siendo un actor central en la escena final de esta historia épica. El misterio continúa, y tú estás aquí para descubrirlo.